Y básicamente yo pasaba por allí, parece un poco como la historia de Ábalos, ¿no? Yo era ministro, pero no era ministro porque allí venía Aldama, pero yo no sé para qué venía. Y eso era cosa de otros. Pues un poco es el mismo relato. Yo andaba por allí, me dijeron, oye, aquí hay una cátedra, montemos una cátedra, yo fui allí, se hizo la cátedra y acabo aquí imputada y no sé por qué. Al final todos tienen pérdida de memoria. Y al final acaban diciendo todos, yo no sabía nada. Para nosotros no es creíble. Es decir, para su estrategia será creíble, para venderlo a los medios de comunicación del presidente Sánchez, pues sí, pero para nosotros no. Pero esto la sociedad civil no se lo cree. O sea, yo no me lo creo, Vicente. Yo estoy hasta las narices de escuchar que nos cuenten cosas como infantilizar a la sociedad, como si no estuviéramos preparados para saber la verdad. Entonces, nosotros como acusación popular y Justicia Europea va a seguir intentando que se analicen y se investiguen todos los hechos que hay con el tema de Barrabés, donde por cierto estamos esperando todavía el informe de la UCO, de ese registro que se realizó, de sus dispositivos electrónicos, informáticos y teléfonos móviles, y que al día de hoy pues todavía no han sido aportados a la causa, pero creo que dará mucha luz sobre este procedimiento. ¿Qué futuro judicial tiene Begoña Gómez? ¿La veremos en el banquillo? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Y los 4 delitos por ahora imputados que tiene, eso conlleva cárcel? Hombre, más allá de conllevar cárcel, la reprochabilidad penal que existe de que esto pudiera llegar a un tribunal del jurado, porque seguramente iría a un tribunal del jurado y que se la juzgue, ¿no? ¿La veremos en el banquillo? Yo creo que sí, pero hay que esperar al informe de la UCO. Cuando hablan de lo de Aldama no tiene pruebas, es que las pruebas de Aldama son la UCO. Es que son los informes de la UCO, es que son los ordenadores que han investigado, es que son los teléfonos, es que son las conversaciones, son los WhatsApp. Claro. Por tanto, dejemos trabajar a la UCO, que va a ser la que afiance la investigación, no de esta, de Begoña, sino de todas las causas. Esto no, es que no se lo cree nadie. O sea, todo el mundo ha escuchado a Ábalos el otro día, ¿no? O de los entrecomillados, como dicen, yo era ministro, pasaba por allí, pero yo no sé ni quién era este tío, y eso, Koldo, tal. Koldo. No, porque eso es mentira, porque eso no sé qué, porque se lo está inventando, o sea, esto no se lo cree nadie, no se lo cree nadie. Han hecho una estrategia de pacto y yo te voy a poner una imagen. Chávez y Griñán en el Congreso del PSOE, con todos de pie aplaudiéndole, como diciendo, esta es la vía. La vía del indulto encubierto, a través de un tribunal político constitucional, que se mete en la jurisprudencia de un tribunal supremo. Esa es la vía. Lo que pasa es que en este procedimiento no serviría un indulto, deberían hacer una ley de amnistía para toda la corrupción existente que hay. Porque ¿qué va a pasar con todos los que estaban por debajo? Porque la trama Koldo no solamente es Koldo o Ábalos, son todos los demás. ¿Y qué pensáis que van a decir todos los demás imputados? ¿Que se van a comer el marrón de los demás? No. Bueno, yo estoy convencido de que hay un pacto. Y que en ese pacto han dejado fuera a Aldama, porque Aldama, a mi juicio, era el que se iba a comer el marrón de todo. Lo que pasa es que Aldama se da cuenta y dice, yo no trago. Yo no habré pagado el IVA, yo no habré hecho esto. Vale, pues yo eso lo asumo, pero yo no voy a asumir lo vuestro. ¿Qué ha hecho Aldama? Yo creo que Aldama vio que era al que iban a ir a por él. Porque Aldama es el que no es político. Y aparte era un comisionista que conseguía, presuntamente, comisiones que hacía en proyectos, que ejecutaba y le salían bien, y por eso le contrataban. Y él ha dicho, mi marrón me lo como, pero el tuyo te lo comes tú. Cosas, Ábalos es la última frontera, de todos modos, de Sánchez. Hombre, hay un número 1, ¿no? Como había una X, es decir... Decir Ábalos es salvar a soldados. Ábalos es la barrera de... O sea, cuando Justicia Europa pide la imputación de Ábalos en septiembre, ¿qué hicimos? Es que esto está claro, esto está apuntando a Ábalos, y posteriormente viene el informe de la UCO, pero en ese informe de la UCO ya empieza a aparecer una persona que es el número 1. Entonces, Ábalos va a hacer de barrera para que no llegue a más. Bueno, vamos a ver, porque, ojo, se está hablando también de Santos Cerdán, se está hablando también de Víctor Ángel Torres, se está hablando también del jefe de gabinete de Montero. Por cierto, jefe de gabinete donde sale la ministra diciendo que pondría la mano en el fuego, sale Aldama y dice, pues váyase usted a la farmacia y váyase comprándose pomada porque se va a quemar. Y a los 4 días no había habido ninguna reunión y resulta que había habido 4. Ojo, porque de un ministro que podía ser Ábalos se pueden encontrar con 2, con 3, con 4, con 5, o váyase usted a saber el qué. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Vamos a ver lo que hace la UCO, porque no nos olvidemos de que faltan por analizar
múltiples dispositivos informáticos, teléfonos móviles, etc. El propio Aldama públicamente ha señalado que en sus teléfonos se encuentran las pruebas de lo que él está diciendo. Hasta ahora tenía el aforamiento, pero a partir de ahora ya, si se concede el suplicatorio, se puede, ¿no? Claro, y sobre todo cuentas corrientes y la acreditación respecto de posibles o supuestas comisiones que hubieran existido, compras de viviendas o movimientos o circulante de dinero en efectivo. Bueno, yo estoy convencido de que hay un pacto y que en ese pacto han dejado fuera al Aldama, porque Aldama, a mi juicio, era el que se iba a comer el marrón de todo. Lo que pasa es que Aldama se da cuenta y dice, yo no trago, yo no habré pagado el IVA, yo no habré hecho esto, vale, pues yo eso lo asumo, pero yo no voy a asumir lo vuestro. ¿Va a haber más fotos con Sánchez? Yo lo que sí que puedo decir es que seguramente Aldama tenga mucha más documentación y yo no descartaría de que Aldama, como colaborador de la Guardia Civil y sabiendo cómo funcionaban los servicios de información, haya podido grabar. Y tenga pruebas que no solamente sean documentos o que sean fotografías, sino que pueda tener pruebas a lo mejor de grabaciones o lo que sea. Yo ya no descarto nada, evidente. O sea, yo ya no descarto nada. Claro, nos podemos llevar sorpresas con Atocha 25 y otros sitios sobre quién entró, quién no salió. A mí me parece todo muy obsceno y muy sórdido, ¿no? Es decir, porque luego al final hay que situarse en el contexto histórico donde nos encontrábamos, ¿no? En una pandemia, donde a través de todas estas comisiones, etcétera, el tema de las mascarillas, el tema de esto, y luego las señoritas. Decir, hombre, ustedes tenían encerrados a toda España, ¿no? Y resulta que está saliendo esto. O sea, es que a veces perdemos el contexto. Y resulta que ustedes estaban haciendo esto y sale Aldama diciendo que no es que era un piso, que es que tenían 3 pisos. Hay informes de la UCO respecto de las transacciones económicas, de los incrementos patrimoniales, de los ingresos en efectivo, de los viajes a la República Dominicana. Ellos te quieren situar en el contexto donde te quieren meter, pero no olvidemos que todo lo que estamos ahora mismo aquí ha sido por una investigación policial. De hecho, la Guardia Civil está en República Dominicana, parece, miembros de la UCO, intentando, no sin dificultades, desentramar un lío de sociedades donde se supone además está el dinero que se pagaba allí a través del hermano de Koldo, por lo que ha contado Aldama, de comisiones ilegales, ¿no es eso? Y además creo que, o entiendo de que si eso se está produciendo ha sido porque Aldama les ha indicado las sociedades, las ciudades, claro, los bancos y, ¿cómo lo diría? Y sobre el organigrama de esa estructura que podría existir respecto de las sociedades para las posibles o supuestas evasiones de dinero o pago de mordidas o de comisiones, ¿no? Y en eso está la UCO. Por cierto, República Dominicana, donde Aldama, esto es muy curioso, que también tiene una manera de declarar muy serena y muy directa, sin tener dudas, bien vestido, arreglado, o sea, que se le ve lo que está haciendo, viene a decir con el tema del Falcon, que él se encontró un día en la República Dominicana un Falcon en un aeropuerto que no tenía por qué estar ahí. O sea, la dejó, como diciendo. Sí. Vosotros sabéis lo que yo estoy diciendo. Quiero decir, ¿no? Aldama va midiendo los tiempos, claro, de las cosas que va colocando, que va diciendo, eso es así. Efectivamente. Y lo ves sólido, autocontrolado, controla perfectamente lo que va haciendo. Tiene una estrategia jurídica perfecta. Es un personaje hecho a sí mismo. Aldama se ha hecho a sí mismo. Y Aldama era el ministro sin cartera del Partido Socialista. O sea, Aldama era un conseguidor, como él mismo reconoce, y que hacía bien su trabajo porque conseguía su trabajo. Es decir, a ti te contratan para una cosa y él lo hacía. Claro, eso generó una confianza, seguramente. Al generar esa confianza y ver que esta persona hacía lo que decía, al final acabó hasta alquilando pisos para señoritas. Todo pasaba por él. Claro, cuando llega el tema de las mascarillas, ¿a quién preguntan? ¿A quién? A Víctor de Aldama. ¿Por qué? Porque sabían que él sería capaz de hacer lo que nadie era capaz, traerse las mascarillas para España. No es un agente de la tía, no es un pequeño Nicolás, ¿no? Era una persona que estaba colaborando con los servicios de información de la Guardia Civil desde hacía años, que se fue de cacería con el máximo responsable de una unidad central exterior de información de la Guardia Civil, que aparece en una foto con uno del FBI y con uno de la CIA. Es una persona que se está intentando desviar la atención del poder que ha podido llegar a tener, pero la realidad y los hechos es que tenía una influencia, yo creo que
total en las decisiones que se estaban tomando en este país. ¿Y Venezuela es clave en todo esto? Hombre, yo estoy convencido de que sí. El petróleo, los hidrocarburos. Se habla de que hay unos 182 millones defraudados de IVA que podrían ascender o superar los 3.000 millones de euros en el complejo total. ¿De dónde viene eso? ¿Qué hay ahí? ¿Ante qué nos encontramos? ¿No? ¿Y por qué está la figura de Aldama ahí también? ¿No? O sea, ¿los mismos partícipes en los mismos procedimientos? Porque la trama de los hidrocarburos Está secreta, no se sabe todavía lo que hay ahí, pero lo que está trascendiendo es que estamos ante algo muy, muy gordo. que dejaría casi una broma a los ERE, por ejemplo. Bueno, los ERE, imagínate, los ERE sería un subus comparado con los hidrocarburos. Tú fíjate, hemos hablado informes de la UCO, declaración de Aldama, y nos faltaba la tercera pieza, el fiscal. La Fiscalía Anticorrupción, ante la declaración de Aldama, solicita su puesta en libertad del procedimiento de hidrocarburos y solicita que se ha puesto en libertad. ¿Por qué? Porque ha declarado. Entonces, ¿le ha dado credibilidad? Sí. Da credibilidad a las manifestaciones. ¿Por qué? Porque seguramente aporta pruebas y se corroboran con la Guardia Civil. Por tanto, el relato del Partido Socialista, el relato del gobierno, se cae. Se cae porque tienes una fiscalía, porque tienes una unidad central operativa y porque tienes su declaración. Por tanto, ahí tienes pruebas, indicios racionales de lo que está diciendo y suficientes, son ciertos. Por eso está en libertad. Que eso no quiere decir de que él no sea responsable de lo que ha cometido y no hay que exonerarlo. Se está autoinculpando realmente. Él es partícipe. O sea, él ha reconocido causas de corrupción gravísimas que le van a afectar a él y que van a tener una pena y que él la va a pagar. Él lo ha reconocido. Y esto ya da credibilidad, porque él podría estar callado y decir, bueno, yo aquí no digo nada. Y eso es otro punto también a su favor. Es un presunto delincuente, ¿no? Claro. Y él lo que ha hecho, pues ha hecho, ya se verá. Pero lo que está claro es que él ha dicho, no, yo este marrón a mí, yo no me lo como. ¿Corre riesgo su seguridad o su vida? Hombre, le pegaron 4 tiros a su coche. Pero corre riesgo él y todos nosotros. Porque todos estamos sometidos a presiones. Todos. Absolutamente todo. Periodistas de investigación, abogados, acusaciones populares y él. A él le han pegado 4 tiros al coche, pero te llaman por teléfono y te dicen, ten cuidado por donde vayas, sé precavido, prevente. Y eso, ¿vosotros estáis recibiendo amenazas? Nosotros hemos recibido en ese sentido, es decir, tened cuidado con lo que estáis haciendo. Advertencias de que con lo que está pasando tenéis que tener cuidado porque pueden, pues yo qué sé, no vayáis solos. Es decir, hace 2 meses, le pegaron al presidente de Manos Limpias, ¿no?, por la calle, y a raíz de ahí, pues... Marqués de Urquijo. Marqués de Urquijo. Se te llama y se te dice, tened cuidado, aplicar medidas de seguridad, no vayáis solos. Es decir, el sentido común. Claro, a los 4 días de eso le pegan 4 tiros al coche de Aldama. ¿Tú por qué crees que le pegaron 4 tiros al coche de Aldama? Esto es un comportamiento de la mafia. De una mafia. Bueno, es verdad, es organización criminal en los términos judiciales, pero... Aldama ha definido que tenían dividida España en cupos. España en cupos. ¿Y si cambia la palabra cupo por familias? ¿O mafia? Divides Italia, ¿no? Cosa Nostra, Landangre, ¿y qué pasa? ¿Que aquí también? ¿Tú ves imputado a Sánchez? Si de las investigaciones que se hagan en procedimientos judiciales se adquieren indicios racionales de que el presidente del gobierno ha podido cometer algún tipo de supuesto delito con alguna de las tramas o lo que fuera, la pregunta sería, ¿los jueces del Supremo elevarían un suplicatorio? No lo sé. ¿Qué se podría generar? Un suplicatorio en el cual una parte del Congreso votase que no y que se le exonerara de su responsabilidad. ¿Qué generaría? Un conflicto institucional. ¿Entre quién? Entre un poder legislativo y un poder judicial. ¿Y cómo lo vendería el poder ejecutivo? Que los legisladores han tenido que salvar la democracia ante el ataque de las denuncias del fango y el bulo. Entonces, yo espero que no suceda y que no lleguemos a un punto donde se genere ese conflicto institucional, porque de llegar a eso, de que esta hipótesis se realizara y fuera cierta y no se pudiera votar un suplicatorio en España contra un presidente del gobierno o ese suplicatorio fuera denegatorio, esto sería un golpe de Estado. Yo lo que tengo claro es que él no va a dimitir, él va a seguir ahí, al conflicto institucional, y estamos caminando hacia ese camino donde se puede llegar a esa situación.
Porque claro, Pero que es un camino que no preocupa a Sánchez. no le preocupa porque es donde va a sentirse Porque le da cómodo. igual, Es que les faltan dos cosas: los medios de comunicación libres y la información, limitar la libertad de información y la libertad de expresión y el ataque al Poder Judicial. Es decir, yo creo que Sánchez en su planning, en su carretera, tenía previsto que ya estábamos ahí. Claro, Sánchez está ahí que diciendo no me ha dado tiempo, y el Poder Judicial, con el Consejo General del Poder Judicial, que hay que repetir hasta la saciedad, que viene elegido por los políticos, por el Partido Popular y el Partido Socialista, no lo ha podido asaltar definitivamente. Pero a Sánchez no le va a importar ir a un golpe de Estado, como tú lo llamas, si es necesario, y a ese choque para defenderse personalmente. Es que yo pienso que esa es su estrategia. Su estrategia es el conflicto. ¿Te acuerdas de Zapatero cuando decía lo de a Gabilondo, que decía... Nos conviene la tensión. Pues ya está, si es que está todo inventado. Claro, la pregunta es, ¿qué pensáis que votaría el Partido Socialista y toda la mayoría Frankenstein ante un suplicatorio al presidente del gobierno? Claro, y si votan que no, decae inmediatamente todo lo que se pudiera investigar en concreto sobre él y esta causa. Bueno, no se le podría juzgar. No se le podría juzgar, pero quedaría paralizada la investigación. ¿Y qué pasaría con los demás responsables? ¿Por qué tendrían que asumir una responsabilidad penal en los de abajo y un político o un gobernante no? Vamos a ver en qué situación nos producimos, y sobre todo yo creo que de aquí a dentro de 1 o 2 meses se va a clarificar bastante tanto la situación judicial como lo que ha ido sucediendo en estos 3 casos. ¿Tú ves eso? En 1 o 2 meses se irán clarificando mucho las cosas. Yo creo que sí. ¿Por alguna razón en concreto o por tal cual? Por las pruebas de la UCO. Lo que al final piensa el ciudadano es, esta gente son una clase que están por encima del bien y del mal, y que si te pasara a ti, a mí o a cualquier ciudadano, pues tú estarías en la cárcel los años que tuvieras que estar y pagarías tu condena. En cambio, aquí lo que se ve es que hay como 2 justicias, ¿no? La justicia del Poder Judicial y la justicia de los políticos. Cuando venga el informe de la UCO, eso se va a saber. El incremento patrimonial, de dónde viene, el porqué, los motivos, las entradas de dinero y las salidas. Y hay que esperar. ¿El silencio de Sánchez ante Peinado en Moncloa? Silencio solamente puede generar la indiferencia moral del mundo. Este es el problema. Y nosotros lo que intentamos es que no haya silencio. O sea, las acusaciones populares que ahora mismo estamos siendo atacadas, reconocidas en la Constitución española, el artículo 125, protege la acción popular, protege que la sociedad civil presente denuncias y querellas, por cierto, en un país donde las mayores causas de corrupción han salido gracias a denuncias y querellas de la sociedad civil, que es precisamente lo que este hombre, Pedro Sánchez, nos quiere quitar, por la puerta de atrás. Por la parte de atrás, por una reforma encubierta, sin que se vea, sin que se note, expulsándonos poco a poco.